Pues buen día, hermanos. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. En realidad, hoy estamos, bueno, la semana pasada terminamos el libro Segunda de Pedro y hoy vamos a dar un panorama amplio, o vamos a tratar de que sea amplio, que sea efectivo para que podamos nosotros entrar la próxima semana al Evangelio de Marcos, ¿no? Hemos estado orando esta semana para que Dios nos dirigiera al siguiente libro que vamos a estudiar. Y Dios puso en nuestro corazón el poder estudiar el Evangelio de Marcos. Pero bueno, como es costumbre, por así decirlo, mía, poder dar antes de dar el texto un panorama. Marcos 10:45. Dice así, ¿podemos leerlo juntos? Dice la palabra de Dios, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu gran misericordia, por tu gracia, por lo que tú haces, Señor, en esta tu iglesia, por la oportunidad que tú nos das de poder comenzar otro libro, y tú has puesto en nuestro corazón el poder estudiar este maravilloso evangelio, el libro de Marcos. Que podamos, Padre, eh, con mucha responsabilidad, predicarlo con mucha fidelidad también, Señor. El poder predicarlo y el poder estudiarlo con el deseo de conocerte, el deseo de aprender, el deseo de ser como tú, Señor, en este rol de siervo tuyo, Señor. Que podamos comprometernos como iglesia a pues no perdernos un domingo, para no perder esta secuencia, este contexto que tú nos vas a hablar y poder comprender mejor tu palabra. Danos fuerza, danos tu espíritu sobre todo, Señor, para que podamos ver más allá de lo que de lo que naturalmente no lo podemos hacer, Señor. Que sea tu palabra, tu espíritu que nos llene, nos complete, Señor, y que hoy, Padre, nos permitas tener un amplio panorama de este libro que has puesto en nuestro corazón, Señor. Por mis hermanos que están aquí, por los que nos acompañan, los que nos visitan, Señor, que tú sigas obrando en cada corazón y que utilices, Señor, tu palabra para transformar, para redarguir, para instruir, Señor, a cada corazón aquí representado. Te glorificamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos enfrente de este libro tan maravilloso, uno de los 4 evangelios de la palabra. Vamos a dar este panorama bíblico general. Y si pudiese yo poner un título general a este libro, es con base a este versículo que nosotros acabamos de leer. Y vamos este título, lo nombré así, que es Vino para servir. Vino para servir, en relación a este pasaje que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice esta declaración de Cristo, ¿eh? Cuando los discípulos están haciendo preguntas acerca sobre estas cuestiones de los religiosos que lo están contradiciendo, y hay un conflicto, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿No? Y hay un conflicto entre estos religiosos y Jesús. Y entonces aquí el Señor Jesús le dice a sus discípulos su propósito del por qué vino, ¿no? Y dice, yo no vine para ser servido, pues, sino para servir, ¿no? Esta declaración nos permite ver que Marcos quiere mostrar a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, pero en específico en este rol de servicio, del propósito por el cual Él vino aquí a esta tierra, a servir a su pueblo. Y es importante
conocer el contexto de este libro y entendemos que, de acuerdo al título de este evangelio, San Marcos, es que pues Marcos lo escribe más o menos por ahí del año 60, 70, es decir, 30 años después de la muerte de Jesús. Vemos que la iglesia se estaba ya conformando en estos primeros 30 años. ¿Se acuerdan que Pedro también escribe sus dos cartas? Las escribe por ahí de este año. Entonces, probablemente tanto Marcos y Pedro escribieron al mismo tiempo estas cartas, o a lo mejor unos años de diferencia. Se dice que Pedro fue uno de los acompañantes con Marcos, que es posible, dicen que existe esa posibilidad, que este evangelio de Marcos fueron las vivencias de Pedro. Marcos pasó mucho tiempo con Pedro, después de que se regresa del primer viaje misionero con Pablo, de que tienen ahí unas fricciones, tanto Marcos como Pablo. Marcos regresa a Jerusalén y convive mucho con Pedro, y es ahí probablemente que Marcos, escuchando a Pedro, todas estas vivencias de Pedro con Jesús, es por eso que Marcos escribe. Entonces, Marcos, a diferencia de lo que es Pablo, en sus cartas, Pablo se dirige a los cristianos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se dirige a los cristianos que son esparcidos, que estaban sufriendo persecución. Marcos se va a dirigir específicamente a los gentiles, mayormente a los griegos, dado que la iglesia ya se estaba conformando y que los gentiles estaban siendo parte de la iglesia. Entonces Marcos se dirige específicamente a este grupo de personas, sobre todo griegos, que estaban conociendo el evangelio y que estaban siendo parte de la iglesia. El objetivo de Marcos simplemente era mostrarles a los gentiles, a los griegos en específico, bueno, había otro tipo de gentiles, mostrarles el amor activo de Dios a través de Cristo en su servicio. Entre los propósitos de Marcos, que al escribir, es que el evangelio fuese accesible a los gentiles, que los gentiles pudiesen tener esa accesibilidad al evangelio, cosa que pues era muy escasa en este tiempo, puesto que la iglesia iba conformándose. Que los gentiles se sintieran animados a futuras persecuciones, es decir, los gentiles ahorita no estaban siendo perseguidos, los que estaban siendo perseguidos eran los judíos en este año del 60-70 por Roma. Entonces, pero vemos aquí a Marcos, o vamos a ver en el Evangelio de Marcos, que su intención es animarlos para posibles persecuciones que ellos pudiesen tener por seguir a Cristo. Marcos habla mucho aquí acerca de los sufrimientos de Cristo. Marcos, si desea definir a Cristo aquí, lo define como el siervo sufriente. Vamos a ver mucho acerca de cómo Cristo sufrió, bueno, en su obra misionera, pero también en sus últimos días de su sacrificio. Marcos escribe también con el propósito de defensa de la fe y para explicar la importancia de la cruz, ¿no? Este libro, hermanos, va a ser de mucho estímulo para nosotros, específicamente en las experiencias del sufrimiento, para que nosotros nos identifiquemos con Cristo en este sentir de sufrir, y que entonces nosotros podamos entender los propósitos del sufrimiento y la manera en cómo respondemos al sufrimiento. Dice Marcos 13:13, si vamos un poquito adelante, Marcos 13:13 hace una declaración de Jesús a sus discípulos y les dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Observen que aquí este pasaje de Marcos 13 es uno de los pasajes complicados en donde se dividen posturas, pero
en énfasis aquí en el versículo 13, el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos en ese entonces, en el Monte de los Olivos, le está diciendo, ustedes van a sufrir, ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre, pero les da una esperanza, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces vemos aquí esta intención de Marcos de escribir, ¿verdad? De que van a sufrir en Cristo, pero ustedes deben perseverar, de que ustedes deben entender, deben identificarse con este sufrimiento, y entonces ustedes van a entender la manera en cómo van a responder ante este sufrimiento, ¿no? Mira, ahora vamos a Marcos 8. Marcos 8, 34 al 37. Sígueme con tu vista y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, hasta ahí como que el Señor Jesús le está diciendo, ¿quieren venir en pos de mí? Sí, niéguense, ¿no? Tomen su cruz, es decir, tomen el instrumento por el cual pues, pueden morir, y dice, y sígame. Pero el 35... en este punto de sufrir, de decirles que van a sufrir, dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará, ¿no? Vemos aquí otra expresión de Marcos de lo que Jesús dijo, ¿no? O sea, van a sufrir por seguirme, ¿no? El que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y el 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esto, todo el libro nos va a hacer reflexionar en cuanto al sufrimiento por Cristo. En cuanto al sufrir del hombre, ¿de qué manera tú respondes al sufrimiento? ¿Cómo tú en el sufrimiento, cómo tú te identificas con Cristo? Porque la manera, o sea, cuando tú te identificas con Cristo del sufrimiento, es la manera en cómo tú respondes a Él. Si no hay una identificación correcta. ¿Cristo qué hacía cuando sufría? Vemos que en el sufrir de Cristo, antes de ser crucificado, Él levantaba la voz al Padre. Y en una ocasión el Señor Jesús, incluso ahí mismo en el huerto, ¿verdad? Dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Entonces, Marcos nos enseña que en el sufrimiento nosotros es, Señor, estoy sufriendo, sí, pero haz tu voluntad. Espero en ti. Dice aquí la palabra, el que persevera, ¿verdad? En él, dice, será salvo. Entonces, Marcos nos va a enseñar a través de estas vivencias de Cristo, a través de las obras de Cristo, la manera en cómo nosotros respondemos ante el sufrir. Este sufrir que tenemos por seguro como cristianos. El Señor Jesús en otra ocasión les dijo a sus discípulos que iban a sufrir, que incluso los iban a matar por Él, en un pasaje paralelo a esto. ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo te va a llenar este libro en cuanto a este tema? ¿O cómo estás tú respondiendo ante el sufrimiento? ¿En queja? ¿En decirle al Señor, ¿por qué a mí? ¿En decirle al Señor, otra vez me está pasando? ¿Por qué a mí, Señor, si yo estoy en tu iglesia, ¿por qué? O como el Señor responde, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Permíteme vivir conforme a tu Hijo. En identificación con tu Hijo. En cuanto a la autoría, hermanos, no hay dudas de que este libro se le atribuye a Marcos, este personaje que decía que fue muy cercano a Pedro, ¿no? E incluso te decía también que muchos dicen que fue escrito por Marcos, pero que Pedro pudo haber sido el que le dictó ciertas cosas, ¿no? Esto fue cuando Marcos regresa a Jerusalén, después de este primer viaje misionero de Pablo. Se especula también que Marcos es aquel joven
que huyó junto con sus discípulos una vez que Jesús es arrestado. Es decir, cuando Jesús ya lo van a arrestar, entonces vienen por él. Y hay un pasaje, fíjense bien, en Marcos 14, 51 al 52. Hay un pasaje en Marcos 14, 51 de un joven que se encontraba ahí en el lugar donde Jesús fue arrestado. ¿Se acuerdan ese lugar donde también Pedro sacó el cuchillo y le mocha la oreja a uno? ¿No? Se especula que Marcos es este joven. En el 51 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. 52 dice: mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es una especulación, no hay una certeza de que sea él, pero como este pasaje no aparece con los otros evangelios, pues se cree que es Marcos, este joven que tuvo esa experiencia del arresto con Jesús. Ahora, el nombre de Marcos aparece mucho en el libro de Hechos, donde también a Marcos se le conoce como Juan. O sea, también tenía este nombre de Juan. Se dice que Marcos es su sobrenombre y Juan era su nombre real. Hechos 12:12, fíjense, vamos allá, 12:12, Hechos 12:12 y Hechos 15:37. Dice Hechos 12:12, dice: mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Vemos aquí que la madre de Juan, que era María, a quien todos conocían como Marcos. Y luego en el 15:37 dice: Bernabé quería que los acompañara Juan. ¿Cuál Juan? Pues quien también era conocido como Marcos. Entonces, también se dice que Marcos tenía un parentesco con Bernabé, ¿no? Era probablemente Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10 nos da esta indicación, pero podemos decir que entonces Marcos fue compañero de Pablo en este primer viaje misionero que emprende Pablo. Sin embargo, en Hechos 12 y en Hechos 13 nos hablan de una deserción de Marcos. Yo creo que Marcos era muy joven cuando se va con Pablo en este primer viaje misionero, y 12 y 13 hay una deserción de Marcos. No se sabe por qué Marcos a mitad de viaje regresa a Jerusalén, pero esta decisión pudo provocar una fricción entre Marcos y Pablo, ¿no? Una fricción entre estos dos, pero yo creo que más que esta fricción, yo creo que Pablo quería como que Marcos tuviese más madurez o que pudiese aprender más cosas, ¿no? O en ese sentir de disciplina, el apóstol Pablo regresa a Marcos para que Marcos pudiese fortalecerse más en ese sentido, en el ministerio como tal. Entonces, Pablo se niega a que Marcos le acompañase a este segundo viaje, ¿no? Entonces regresa, ¿no? Y esto pudo haber sido a lo mejor una situación muy dura para Marcos. Marcos era muy joven. Marcos comenzaba a trabajar en la obra del Señor, pero con el tiempo Marcos creció, Marcos maduró, Marcos se fortaleció, y esto lo digo porque más adelante en otras cartas de Pablo, por ejemplo en la carta a los colosenses, le dice a los colosenses que le den la bienvenida a Marcos, que lo reciban bien. Por ejemplo, en la carta a Filemón lo menciona como su gran colaborador, y por ejemplo en la carta a Timoteo le pide a Timoteo que se lo regrese, puesto que le sería útil para el ministerio. Entonces vemos aquí como que esta transición de Marcos, de ser un joven, de ser un aprendiz, de aguantar la corrección, de aguantar la disciplina, del crecimiento, ¿verdad? Del crecimiento en cuanto al Señor, y vemos después esta transformación, ¿no? Lo mismo que pasó con Pedro, ¿no? Vemos a un Pedro diferente después de que niega al Señor, ¿verdad? Viene esta situación de la negación al Señor 3 veces, y entonces vemos a un Pedro totalmente diferente en las cartas, ¿no?
vemos que este es como un proceso común que pasan, que pasan o que vemos, o está como este mismo proceso que pasan los apóstoles para poder fortalecerse, ¿no? Y que nos enseña que también nosotros tenemos este proceso en el que pues estamos aprendiendo, en el que estamos adquiriendo madurez, fortaleza en relación a la palabra de Dios. Entonces, me parece interesante esta situación. Mira, vamos a 2 Timoteo 4:11 y dice, solo Lucas está conmigo, hablando Pablo, ¿verdad? Dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, ¿no? El mismo Pedro pudo haber sido clave para este proceso de inestabilidad de Marcos, de poderlo llevarlo a la madurez, a la fortaleza que él necesitaba para la obra del Señor, ¿no? Y claro, vemos estos resultados puesto que estamos estudiando su libro, ¿verdad? Y te decía, me parece interesante esta situación y yo recuerdo cuando estaba en la iglesia anterior, todavía no era pastor, estaba yo como líder de alabanza y me dijo el pastor, pues vas a ser líder de alabanza, tienes que aprender mucho. Y llegó un momento en el que entré en disciplina por algunas irresponsabilidades que tuve en el ministerio y una disciplina muy fuerte. Yo tocaba la guitarra junto con otro grupo, de repente el grupo se fue y me quedé yo solo y entonces pues ya yo me sentía como que sin mí no podían hacer cosas, ¿no? Y entonces el pastor me dijo, estaba yo en unas cosas que no estaban acorde a la voluntad de Dios y el pastor me dijo, te tienes que sentar un rato, tienes que dejar de cantar, tienes que arreglar la situación y vas a entrar en disciplina, vas a entregarme tus devocionales diarios, te voy a dar un seguimiento para saber cómo vas, ¿no? Y al principio yo me enojé, al principio quise dejar el ministerio, quise incluso dejar la iglesia, pero pues me identifico con Marcos y espero que también puedas tú identificarte en esta situación, que me ayudó bastante. Ahora yo lo veo desde ya un poquito más para acá y lo veo como el Señor, su espíritu sobre todo, me permitió entender la situación, me permitió decir, esto me ayudó para crecer, esto me ayudó para madurar, esto me ayudó para no caer en los mismos errores. Estoy cayendo. Y esto es lo que hace el Señor, o sea, el Señor pone a estos líderes, el Señor pone a estas personas para fortalecernos, para que nosotros podamos madurar. Te decía, yo en mi mente estaba dejar incluso la iglesia, pero el Espíritu estaba ahí diciéndome, es necesario que pase para que te fortalezcas, para que madures en los propósitos de Dios, para que crezcas en la fe. Y hermanos, para Dios le va a ser necesario probarnos continuamente. Para Dios le va a ser necesario tocar incluso tu orgullo para ver en dónde tienes fijada tu vista. Si está tu vista fija en Él o si está tu vista fija en ti mismo o en el ministerio. El Señor muchas veces te va a debilitar para que tú te des cuenta que no se trata de ti, que no se trata de tus habilidades, que no se trata de lo que eres, de tu carrera, de lo que haces, de que se trata de Él. ¿No? Y hay una situación en la que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que Él va a morir y los discípulos están tristes y el Señor dice, ¿saben qué? Es necesario primero crecer hacia abajo, es ser aplastados como las plantas, dice el Señor, para después crecer hacia arriba. Y esto es muy común, que es muy común el cómo Dios trabaja con sus hijos. Va a tocar tu orgullo, te va a tirar, a Pablo, ¿verdad? Lo tira del caballo, ¿no? ¿Qué representaba Pablo en el caballo? Representaba autoridad, representaba yo soy el que manda, ¿no? Y el Señor lo tira del caballo.
Dice, a ver, no que muy gallito, te va a decir el Señor. No que, tienes esta carrera, a ver, tienes estos conocimientos, primero tienes que hacerte pequeño. Dice el Señor, el que quiera ser el grande, tiene que ser. O sea, el Señor siempre es al revés, ¿eh? ¿Quieres ser el primero? Entonces tienes que ser el último. Bueno, esto es lo que, esto es lo que pasó con Marcos. ¿No? Seguramente Marcos, muy joven, decía, yo puedo hacerlo, ministerio, y Pablo lo disciplina, dice, a ver, regrésate, aprende, ¿no? Aprende con Pedro, y entonces ahí comienza su vida ministerial. ¿No? Hermanos, debemos estar preparados. La prueba viene fuerte. Si tú realmente has decidido seguir al Señor, la prueba viene fuerte. El Señor te va a tirar, el Señor te va a aplastar. El Señor te va a tocar tu orgullo para que entonces tú empieces a crecer, tú empieces a madurar. Por eso es que debes tú estar preparado. Por eso es que tú debes venir a su palabra. Por eso es que tú debes juntarte con estas personas que te van a ayudar a crecer. Por eso debes tú preguntar, debes pedir consejo a las personas que están en madurez. Quizá Marcos quiso tirar la toalla, quiso abandonar, pero Dios estaba allí. Y el medio fue Pedro, por el cual él aprendió humildad y saber de que se trataba de Cristo, que no se trataba de él. Hermanos, la prueba no va a cesar, porque mientras estamos aquí y mientras seguimos a Cristo, Dios nos va a preparar cuando Él venga. Dios no te va a dejar como estás en este momento. Dios te va a ir preparando hasta cuando el Señor venga o que te llame a su presencia. ¿No? El estado en el que estás ahorita, ¿no? Y si Cristo no ha venido, entonces Él te va a estar preparando, y en esa preparación el Señor te va a aplastar. ¿No? Y vas a pasar situaciones difíciles, sufrimiento, pero te tiene un propósito, ¿verdad? Ser como el varón perfecto, ser como Cristo. ¿No? Entonces, mientras Cristo no venga, tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar en Él, buscarle en su palabra. ¿No? Que incluso hoy en día, todo el tiempo es esta prueba del Señor. ¿No? En la semana, por ejemplo, recibí una llamada de atención en mi trabajo, ¿no? Algunos descuidos que he tenido, y este año, pues en el trabajo, sobre todo en este ciclo, fue un poco complicado, pues la venida de Andy, los cambios de casa, los cambios de iglesia, que ustedes saben, algunos procesos con Leo, sus operaciones, las distancias de recorrido en el trabajo, doy un triángulo en toda la ciudad todos los días, y pues eso merma, ¿verdad? Eso merma, no es excusa, pero merma es lo que es el rendimiento laboral. Y entonces llegó un momento en que ya, bueno, me llamaron la atención y tocó el orgullo. Siempre toca el orgullo. Es decir, yo antes, años atrás, el premio al mejor profesor, ¿no? Y otra escuela y premio al tercer lugar al mejor profesor. Y pues soy el mejor, ¿no? Y entonces esta semana es, a ver, venga para acá, profesor, ¿qué está pasando con estas cosas? ¿Por qué no ha puesto atención en esto? Sí, o sea, viene esa prueba, ¿verdad? Del Señor. Y semanas antes, predicando acerca de sujetarnos a nuestras autoridades, ¿verdad? Y entonces, cuando te mandan llamar, dices, lo primero que quieres hacer en tu carne es excusarte, ¿no? O tratar de cubrir lo que estás haciendo mal, ¿no? Pero gracias a Dios por el Espíritu, ¿eh? El Espíritu viene, y cuando Dios está allí, lo único que tú tienes que hacer es identificarte con Cristo. ¿Cómo respondería Cristo en esta situación? Claro que Cristo no estaría involucrado en esta situación, pero ¿de qué manera yo tengo que responder ante esta situación? Ante este enojo, ante esta situación, y pues no quedó más que reconocer, ¿verdad?, el error. No queda otra más que comprometerme a hacer bien mi trabajo, porque leíamos en la mañana, ¿verdad?, Romanos 11:36, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y luego en Corintios dice Pablo,
háganlo todo como para el Señor. Así que coman, así que beban, todo como para Él. Entonces, es reconocer, comenzar a entender, ¿verdad?, el propósito de Dios para que todo camine para bien. ¿Tú cómo recibirías una exhortación en estos momentos? ¿Tú te estás involucrando en las cosas del Señor para tu madurez, para tu fortaleza? ¿O eres inconstante? A veces vienes a la iglesia, a veces no. ¿Te estás involucrando para que tú alcances madurez, para que alcances fortaleza? ¿Recibes con humildad la exhortación? ¿Recibes con humildad la palabra de Dios? Cuando el Señor te dice, ve y perdona a esta persona, ¿estás atendiendo a lo que Dios te está llamando o seguimos en orgullo, ¿no? Que Él venga y me pida perdón, ¿no? Seguimos en orgullo, ¿no? Que Él venga y yo no hice nada. El Señor Jesús, ¿verdad?, no tuvo la culpa y Él fue el que perdonó. Entonces, hermanos, recibamos la palabra con humildad, recibamos la exhortación con humildad, ¿no? Acerquémonos a hermanos maduros que te exhorten, que te permitan crecer para bien. Ahora quiero entrar al enfoque del libro. ¿En qué se enfoca este libro? Ya decíamos que el enfoque de Marcos es presentar a Jesús como el siervo sufriente, el siervo que sufre. Pero además, Marcos se enfoca en mostrar las obras de Jesús más que sus enseñanzas. O sea, lo que Marcos quiere es decir, esto es lo que hizo Jesús mientras estuvo aquí. Así es como sirvió Jesús mientras estuvo aquí. Vamos a ver muchas sanaciones. Vamos a ver cómo Jesús se desplazó a diferentes ciudades para sanar. Aquí en este libro destaca ese servicio de Jesús, y ya del capítulo 11 al 16 va a destacar el sacrificio de Jesús, ¿no? Aquí, a comparación de otros evangelios, en Marcos se omiten discursos largos. Si tú te das cuenta, si tú comparas algunas parábolas, Marcos como que las resume más que los demás, porque lo que quiere Marcos dar a entender es nada más lo que Jesús hizo. Entonces, hay discursos cortos, con frecuencia se relatan breves extractos para brindar la enseñanza de Jesús. En esos breves extractos, Marcos es como más directo en decir qué es lo que Jesús quiso decir en alguna parábola, por ejemplo, en alguna situación, ¿no? Esto hace que entonces Marcos, a comparación de los otros evangelios, sea como más detallista en los hechos, lo que ocurrieron. Marcos omite genealogías, Marcos omite el nacimiento de Jesús, y observemos, y es interesante, y nos damos cuenta que desde el capítulo 1, Marcos comienza con el bautismo de Jesús y a partir de ahí con su ministerio público, ¿no?, de servicio. Si nosotros pudiésemos dividir todo el evangelio de Marcos, sería en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 10 nos habla del servicio de Jesús, el servicio del Hijo del Hombre, y del capítulo 11 al capítulo 16 del sacrificio del Hijo del Hombre. O sea, los primeros 10 capítulos del servicio de Jesús, y del 11 al 16 del sacrificio de Jesús, ¿no? Carlos Morris hace un bosquejo rápido de este evangelio, y él lo divide en 5 partes, ¿no? El capítulo 1, el comienzo de su obra. Del capítulo 1 al 6, el carácter de su obra, el carácter de la obra de Jesús, es decir, su servicio activo de Jesús. Del capítulo 6 al 8, la coherencia de su obra, cómo él fue coherente con lo que dijo, con lo que hizo. Del capítulo 8 al 15, la consumación de su obra, es decir, cómo culmina su obra en este sacrificio. Y al final, que la confirmación de su obra, el capítulo 16, cómo se confirma toda la obra completa de Cristo. Así lo divide este personaje. Y hay 2 curiosidades importantes en este libro, de los cuales nos vamos a topar conforme vayamos nosotros estudiando.
Y no podemos dejar pasar el capítulo 13 de Marcos. 13. Es un capítulo largo, es uno de los pasajes más difíciles de interpretar, ¿no? Espero que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para hacerlo. En este pasaje es un sermón de Jesús en el Monte de los Olivos. Este sermón es un sermón específico a sus discípulos antes de que Jesús entrara triunfal a Jerusalén, ¿no? Jesús en este pasaje predice la destrucción del templo, ¿no? Que hace que los discípulos le preguntaran acerca de los tiempos, de los últimos tiempos, ¿no? Y donde Jesús predice esta llamada gran tribulación y donde Jesús predice su venida, cómo iba a ser su venida en poder y gloria, ¿no? Y aquí por lo menos unas 5 ramas se dividen, ¿no? Sobre todo en la interpretación, ¿no? Son temas controversiales que trataremos con mucho cuidado, con mucho incluso respeto a otras interpretaciones que no van acorde a lo que nosotros creemos como iglesia, ¿no? A nuestra creencia, a nuestra teología tendente a la reforma, en este caso a la postura presbiteriana, lo cual yo en particular abrazo mucho y considero como la más bíblica. Pero conforme nosotros vayamos avanzando, vamos a ir desglosando con mucho cuidado y con mucho detalle el pasaje. Y otra curiosidad importante de este libro es los últimos 9 versículos, los últimos 12 versículos del libro, capítulo 16, Marcos 16. Marcos 16, en sus últimos 12, que es del 9 hasta el 20, estos versículos se dice que en el original no formaban parte del Evangelio, que no formaban parte del libro, ¿no? Esto por la gramática del texto, por la armonía de cómo se escribe en los pasajes anteriores y en estos últimos 12, se dice que a lo mejor se pudieron agregar para poder cerrar el libro de la mejor forma en complemento con los otros evangelios. Sin embargo, si está allí y si además este pasaje estos pasajes son paralelos a los otros evangelios, entonces por eso se consideran como inspiración. Pudo ser que pudiesen sido agregados con la intención de como que lo colocaron ahí para cerrar de una manera correcta el libro. Sin embargo, nosotros pues los consideramos como inspiración y como fieles al Señor. Pero ante estas curiosidades, hermanos, quedan ahí solamente como curiosidades. Nosotros, dice la palabra, que la palabra es fiel. Su palabra es fiel, que es útil, ¿verdad? Para instruir, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Entonces, ante esto, ¿qué nos llevamos de este panorama de Marcos? ¿No? Quiero que volvamos al texto de Marcos 10 y vamos a leer del 42 al 45. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Sí. Dice así: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero centrarme un poquito en este pasaje, de lo cual pues
hemos determinado este título, ¿no? Vino para servir. Jesús es el siervo. Y entonces, parte de su misión fue servir a los suyos. A eso vino el Señor. Por lo tanto, si Él vino a servir y nosotros como cristianos demanda de sus hijos servicio, ¿verdad? Un servicio, dice aquí, no como el mundo, ¿verdad? No como lo hacen los gobernantes, esperando como algo a cambio, o un servicio en el que se impone, sino un servicio sacrificial, un servicio amoroso, un servicio completo, un servicio sincero, un servicio producido por Él mismo en nosotros, un servicio que Él terminó en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Él vino a servir, y este servicio, después cuando viene el Espíritu Santo en Él, ¿verdad? Marcos lo dice así, que ahí comienza su vida ministerial, su servicio, hasta cuando Él dijo, consumado es. Él en esta expresión está diciendo, el servicio ya fue completado. Él está diciendo en esta frase, ya vine no solo a morir por ti, sino ya vine a vivir por ti también. Y en eso se resume el servicio del Señor, que Él vino a morir por nosotros, pero también vino a vivir por nosotros, puesto que uno de sus propósitos era servirnos a nosotros. Entonces, esto nos debe asombrar, esto nos debe llevar a creer, nos debe llevar a confiar, que no solamente Cristo vino a morir, sino a vivir por nosotros. Cuando Cristo dijo, consumado es, viene ese glorioso intercambio, ¿no? A Cristo se le imputan nuestros pecados, Él muere en la cruz del Calvario, y entonces cuando dice consumado es, a nosotros se nos imputa su justicia. Y cuando recibimos esa justicia de Cristo, ahora el Señor, el Padre, nos ve como si hubiésemos vivido la vida de Cristo. Y entonces somos justificados por medio de la fe. Por eso te digo que ahora entonces eso nos debe llevar a creer, a confiar, a rendirnos, a servir como Él sirvió. ¿Tú estás sirviendo? ¿Tú te estás involucrando en el servicio? ¿Cómo es tu servicio? Si Él vino a servirte, entonces tú debes servir como Él. O sea, la tarea es esa, puesto que Él vino a servirte en su totalidad, en un servicio completo. Él no dijo, voy a morir nada más por estas cosas y por estas cosas, no. Él murió por todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo tú estás involucrándote en el servicio? ¿Estás esperanzado en Él? ¿Se acuerdan que decíamos que vivir en paciencia es vivir sirviendo para Él, es vivir activamente para Él? Y esto implica el servicio constante. ¿Para qué? Para que cuando venga el príncipe de los pastores, cuando venga Cristo, ¿verdad?, nos diga, como aquella parábola de talentos, ¿se acuerdan? Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Estás ocupándote en servir? ¿Estás ocupándote mientras Cristo viene en esta paciencia activa en Él? ¿Estás tú caminando para que cuando Él venga diga, lo has hecho bien, buen siervo fiel? En lo poco, sobre el poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, cada comienzo de un libro es una gran oportunidad para volver a empezar, para servir, para rendirme, para comprometerme. A mí me llena mucho el poder comenzar un libro, porque el comenzar un libro yo lo veo como un aliento del Señor a que comienza de nuevo. Si has
Si has estado fallando, comienza de nuevo. Vamos a caminar juntos en mi palabra. Vamos a caminar juntos en este libro. ¿Mm? Hermanos, esto nos debe llevar también a el querer nosotros no perdernos ningún capítulo de su palabra, ¿no? A tener un gran compromiso, a servirle más, a ser más receptor de su palabra, a atender a la exhortación de él en humildad, a atender, a buscar la madurez, adquirir madurez, fortaleza en el Señor. Y que esto nos ayude a crear más compromisos con Él. Que el inicio de cada libro y en este proceso podamos nosotros crear compromisos, verdaderos compromisos con Él. Verdaderos compromisos de decir, Señor, no voy a procurar, sino más bien no voy a faltar ningún día a tu palabra. No voy a faltar ningún día a tu predicación, tu palabra. Me voy a comprometer más, Señor, a servirte. Voy a buscar crecer, voy a buscar madurar más en ti. Voy a evitar murmuraciones, sino más bien voy a acercarme a estos hermanos para que me cuiden, para que me exhorten, para que me permitan avanzar en ti, para que pueda yo estar en esa paciencia activa y para que pueda yo esperarte con gozo a ti. ¿Qué compromisos vas a tomar de hoy en adelante, hermanos? En este comienzo, ¿qué compromisos vas a adquirir? ¿Qué vas a hacer con este libro? ¿Va a ser un libro más en el que ya olvidaste primera y segunda de Pedro? Entonces, otro libro más. Hermanos, caminemos juntos y atendamos pronto, hermanos. Cuando estábamos en la otra iglesia, comenzamos a predicar acerca del libro de Oseas. Y me llama la atención que cuando comenzamos a predicar, pues más o menos nos lleva un año, dependiendo de los capítulos. Segunda de Pedro fue más corto, pero Marcos nos va a llevar más de un año para poder terminarlo. Puede ser como año o 3 meses para poder completarlo, pero Dios nos dé la salud y la vida y el compromiso para atender a su palabra. Cuando estábamos predicando Oseas, un hermano pues no lo completó, no llegó a completar ese libro, y fue muy padre porque este hermano fue un hermano que falleció en el COVID. Este hermano, antes del COVID, 2019, empezó a través de su esposa que iba con nosotros, empezó a conocer. Y entonces cuando empezamos Oseas, él tomó la decisión de bautizarse y tuve ya unas visitas continuas con él. Entonces él se acercó mucho a mí para poder llevar un discipulado, para poder prepararlo. Se bautizó y pues tristemente en la pandemia se infectó de COVID y pues falleció. Hermanos, nos urge atender su palabra, nos urge venir a Él. No sabemos cuándo el Señor va a quitar nuestro aliento. No sabemos si mañana, no sabemos si en algunos años, o si venga otra pandemia, no sabemos. Las señales antes del fin nos habla incluso de estas situaciones, ¿no? De guerras, y ya lo estamos viviendo. Y dice Marcos, vendrán guerras, pero eso es apenas una probada de lo que va a pasar, ¿no? Los falsos maestros son señales del fin. Dice, ustedes verán a Cristo venir sobre las nubes. Y luego Pedro dice, vendrá como ladrón de noche. No sabemos, o sea, el Señor viene pronto. Cantábamos hace rato, viene pronto. Nos surge comprometernos, nos surge rendirnos ante Él. Hermanos, adquiere madurez, fortaleza, enfócate en el Señor, enfócate en servir, en recibir la palabra con agrado,
para poder practicarla y llevarla a cabo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú pones, Señor, tu palabra, pones todo, Señor, para exhortarnos, para animarnos, para traernos paz, para traernos esperanza. Señor, que podamos nosotros, a través de este panorama, poder salir gozosos de este lugar para comenzar una vez más el seguir en ti, Señor, seguir en tu propósito, seguir en esta paciencia activa, Señor. Gracias por ser tan paciente con nosotros, Señor. Pero entendemos, Padre, que tú vienes pronto. Y entendemos que a pesar de que tú eres paciente con nosotros, entendemos que nos urge rendirnos ante ti todos los días. Nos urge venir a tu palabra, ser constantes, el no perdernos tu palabra cada domingo, Señor. Nos urge crecer, adquirir madurez, Señor. Ayúdanos, Señor, danos tu espíritu para que así sea. Para que pronto tú puedas ir quitando aquello que nos estorba. Gracias también por los sufrimientos que tú nos permites experimentar, porque ahora en ti sabemos que son parte de esa madurez, de ese crecimiento, Señor. Solamente ayúdanos, Padre, a ser fuertes en Él. Ayúdanos a comprenderlos mejor, Señor, a saber qué hacer en medio de estas dificultades. Señor, que tu palabra no se quite de nuestro corazón y que sea ella quien nos permita avanzar hacia ti, Señor. Te esperamos, Señor. Te esperamos y tú traes constantemente, día con día, esa esperanza y ese gozo para poder caminar contigo, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí. Tú sabes cada situación, tú sabes qué es lo que están pasando. Tú sabes sus dolores, tú sabes su situación en casa, su situación en el trabajo, sus situaciones personales, Señor. Yo sé, Padre, que tú deseas que los que estamos aquí, Señor, te sigan, que tomen su cruz y te sigan. Y sé también que tú estás en amor probando y tú en amor estás disciplinando. Señor, que cada uno de nosotros como iglesia podamos entender esa disciplina, podamos identificarnos con tu Hijo Jesús y poder tomar decisiones correctas con base a ellos. Señor. Trae paz, trae limpieza a cada hogar, a cada familia aquí representada, Señor, y permítenos vivir bajo tu preciosa voluntad y bajo tu gran soberanía, Señor. Gracias por este tiempo. Te glorificamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.